Hola, soy Jairo Espino, médico epidemiólogo de la Cruz Roja. El 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. En 1882, el doctor Robert Koch, que le puso como nombre al bacilo que acababa de descubrir, el bacilo de Koch, que era el productor o el agente productor de la tuberculosis, una enfermedad que en esa época mataba a millones de personas. Era una enfermedad crónica muy contagiosa que poco a poco consumía a los individuos hasta el punto de llevarlos a la muerte. Casi que la cuarta parte de las defunciones de ese ciclo se debían a la tuberculosis. La tuberculosis, como decíamos, era una enfermedad producida por una bacteria especial. Es una bacteria que tiene una capacidad de ataque tal que para poder ser combatida por el organismo necesita una conformación o una configuración del sistema inmunológico muy especial. De hecho, ella no es matada como si en el caso del coronavirus a través de los anticuerpos. No, ella es matada a través de unos linfocitos que se llaman los linfocitos T asesinos que detectan la bacteria, tratan de englobarla y de digerirla. La tuberculosis es entonces una enfermedad crónica, como decíamos, contagiosa, es una enfermedad infecciosa que tiene la capacidad de atacar cualquier parte del cuerpo, aunque principalmente se sitúa en los pulmones. Por eso la tuberculosis pulmonar es una de las causas o de las principales afecciones en esta enfermedad. Pero también la hay, la tuberculosis renal, la tuberculosis cerebral, la tuberculosis, hay una forma que se llama la tuberculosis miliar, que es que se encuentran bacilos tuberculosos en todo el cuerpo. Como decíamos, era una enfermedad que causaba un gran número de muertes. Nuestro libertador Simón Bolívar murió precisamente de tuberculosis un 17 de diciembre de 1830, recuerden ustedes, en la quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta. El profesor Reverend, que fue el que le hizo la autopsia a Bolívar, describió los pulmones como pulmones muy congestivos, muy congestionados, e incluso extrajo de él una concreción calcárea, que básicamente es como una pelotica a la cual se ha depositado calcio, precisamente por lo crónica de la enfermedad. El libertador padeció esta enfermedad durante muchos años, no se sabe exactamente dónde fue que la adquirió, pero lo que sí se sabe es que los últimos meses de vida fue consumido por esa enfermedad, que es una enfermedad que en algunos individuos llega a ser mortal. Disculpen, en la mayoría de los individuos llega a ser mortal. Entonces decíamos, es una enfermedad que no se sabe cuándo se adquiere, se sabe que se adquiere a través de... una bacteria que va embebida en las goticas de saliva y puede ser transmitida a través de la respiración. La persona adquiere la infección, el organismo intenta englobarla, en la gran mayoría de las personas lo consigue. De hecho, muchas de las personas que tenemos más de 50 años, si nos toman radiografías de los pulmones, posiblemente tengamos una cosa que se llama el complejo primario, que es una afección, una cicatriz en el pulmón que indica que nuestro sistema inmunológico combatió con éxito esta enfermedad. Sin embargo, en algunas otras personas el organismo se ve sobrepasado el sistema inmunológico y la enfermedad se empieza a diseminar en el pulmón y empieza a afectar a través de la sangre otros órganos. Como decíamos, es una enfermedad crónica contra la cual no se tenía ninguna cura hasta el siglo pasado. Se decía que las personas tenían que estar bien abrigadas, bien alimentadas y bien descansadas. De hecho, acá en Villavicencio había un sanatorio famoso que era el Sanatorio de San Antonio, por la vía al hospital donde en este momento funciona la Universidad de los Llanos. Allá era un sanatorio para las personas que sufrían esta enfermedad, entonces eran un sitio de mucha paz, donde se le daba muy buena alimentación a los enfermos, donde había unos árboles grandes, buena ventilación, etcétera, porque se tenía la creencia que en estos sitios las personas, pues bien alimentadas, bien descansadas, podían curarse de la enfermedad. Y muchas personas, de hecho, hacían que a través de este tratamiento
pudieran reactivar su sistema inmunológico y ser curadas. Cuando aparece el primer antibiótico, que fue por allá a mediados del siglo pasado, fue una revolución completa. Empezó a aparecer la isoniazida, la streptomicina y empezaron a aparecer una cantidad de antibióticos que se demostraron efectividad parcial contra esta enfermedad. Tanto así que lo que se descubrió era que para que funcione el tratamiento de la tuberculosis debe darse 2 o 3 medicamentos de estos. ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? Antiguamente se hacía una prueba que era la prueba de tuberculina, bueno, todavía se sigue haciendo. Es una prueba que inyecta debajo de la piel de la persona un preparado especial y se mide el tamaño de la areola, de la reacción, y se sabe si la persona puede ser positiva o negativa. Pero realmente el diagnóstico es en aquellas personas que tosen, los tosedores crónicos. Ojo, las personas que tengan una tos de más de 2 semanas sin ninguna causa deben hacerse una cosa que se llama el BK en esputo, o sea, el bacilo de Koch en las expectoraciones. Allí se puede descubrir ese bacilo ácido alcohol resistente, que es lo que le da el diagnóstico. No hay otro medio, porque pues, las radiografías de los pulmones pueden llegar a ser orientadoras en el sentido de saber si la persona tiene alguna afección del pulmón, pero quien realmente da el diagnóstico es un diagnóstico bacteriológico. Como decíamos, el tratamiento es a través de estos antituberculosos que son de amplio uso, pero infortunadamente el tratamiento ha sido mal llevado en muchas oportunidades y se han creado resistencia a estos antibióticos. Uno de los problemas graves de la tuberculosis en este momento es la tuberculosis multiresistente, dado precisamente que las personas no continúan el tratamiento, que es un tratamiento de 6 meses. Incluso en algunos países recluyen a la persona en un sanatorio especial para asegurar que el tratamiento lleve a feliz término. De no ser así, se han generado precisamente bacilos resistentes a los antibióticos, y ese es uno de los grandes peligros que tenemos, porque realmente el armamentario que tenemos contra la tuberculosis no es muy amplio. Vacunas, la hay. Hay una vacuna muy interesante que fue creada por 2 doctores, por eso se llama en honor a ellos la vacuna de BCG o bacilo de Calmette-Guerin, que lo que hicieron fue cultivar repetidamente el bacilo tuberculoso para generar un bacilo parecido y contra el cual reaccionar el sistema inmunológico. En Colombia se utiliza todavía la BCG, sin embargo, en algunos países empezó una campaña de antivacunas contra este bacilo, porque lo que sí es cierto es que en algunas personas no produce la protección que debería producir. Entonces, en algunos países decidió no hacerse, con las consecuencias de que en este momento la tuberculosis es una enfermedad emergente que está causando grandes estragos en los sistemas de salud. Eso pues era lo que tenía ganas de comentarle acerca de la tuberculosis. La Cruz Roja Colombiana siempre ha estado muy pendiente de la evolución de esta y otras enfermedades, pero sobre todo de estas, porque es que es una enfermedad muy insidiosa, muy lenta, muy crónica, y uno tiene que aguzar mucho el sentido clínico para saber que ella está presente en el organismo de aquellos tosedores crónicos con esa tosecita que parece que no fuera nada. No se necesita que la persona esté pues absolutamente consumida, sino personas que aparentan ser sanas pueden llegar a ser portadores de esta enfermedad. En el laboratorio clínico de la Cruz Roja está en capacidad de hacer el diagnóstico a través del BK en esputo, y obviamente el Estado colombiano ha considerado esta enfermedad como de interés en salud pública, y el tratamiento es un tratamiento que es gratis, es gratuito por parte del Estado, y sobre todo lo más importante es tener la conciencia de que se puede estar afectado por esta enfermedad y mandarse a hacer los exámenes necesarios. Bueno, muchas gracias.